Primero falta chicha en barba. Es un muy conocido refrán. Se refiere para asegurar con mucha firmeza algo que ha de pasar, ya que cuentan que en 1900 los indígenas barbeños mantenían chicha por donde quiera, en frascos, barriles y hasta en botellas. Ellos mismos lo fabricaban artesanalmente en las casas, con maíz, arroz o caña. Simplemente dejaba que se fermentara por muchos días y hasta semanas. Lo tomaban para pasar con algarabía todo el día. Aunque ustedes no lo crean, la chicha es de procedencia indígena. Para ellos era una especial bebida. Lo tomaban solo en ciertas ocasiones, tales como bodas o sepelios, y para ofrecerlo a sus dioses. Pero al llegar los españoles, se bebía ya por diversión y a montones. La palabra chicha tiene raíz del lenguaje nahual chichliat y se traduce como agua fermentada. Se compone del verbo chicha, que significa bebida agria, y del sufijo atl, que se traduce como agua. Todos en el pueblo de Barba mantenían chicha en sus casas. Se daban los rezos, en las fiestas, y en los bares había chicha en todas partes. Por eso, cada vez que se aseguraba que pasara algo, recitaban el refrán: es tan conocido como que en Barba hay chicha en cualquier momento. Hoy lo dicen los niños, mujeres y ni qué decir los abuelos. Pero el refrán no solo se menciona para cuando se afirma o se asegura algo que sucede, ya que también se menciona cuando alguien de mucha ira padece, y se dice de esta manera: que no hay chicha en mi tierra como no sea chicha que padecen los barbeños de cepa. Ya que muchos cuentan que los barbeños se les conoce no solo por ser alegres, fiesteros y peloteros, también se les conoce por ser muy quisquillosos, orgullosos y un poco tercos. Todo esto se originó porque en aquellos tiempos en que los indígenas fabricaban de los bejucos y palmas canastos, escobas y sombreros, y ya estando preparados, cargaban todo en sus espaldas y descalzos caminaban hasta San José, Alajuela, Puriscal y Grecia, para vender ahí todo lo que llevaban. Ellos, por ser muy humildes y creyendo que los despreciaban, pues muchos se enojaban. A veces creían que los atracaban y pues muy molestos se marchaban. Es una de las razones por la cual al barbeño se dio esta fama. Pero se cuenta otra teoría del por qué el refrán se decía a los que actuaban con mucha ira. Y es que cuando tomaban mucha chicha, a veces les daba por pelear con quien sea, ya sea un conocido, amigo, hermano, primo y hasta con cualquier desconocido. Un pequeño ejemplo: con solo echarse un par de tragos de esta famosa bebida, la persona, con solo percatarse que alguien lo miraba, con ese individuo se peleaba, pero solo de los puñetazos no más pasaba. En los bares estas situaciones mucho se daba, y a veces en las fiestas, o de vez en cuando en la plaza, cuando el borracho de chicha gritaba para retar al que lo escuchara, y así cuando se acercara con esa persona se peleaba. Esta historia lo cuentan los mismísimos barbeños. Ya saben que cuando se quiere asegurar que algo ha de pasar, se dice el viejo y conocido refrán: es tan seguro como que en Barba hay chicha en cualquier momento. O para mencionar que alguien se enoja mucho y que pelea a lo bruto, se dice que no hay chicha en mi tierra como no sea chicha que padecen los barbeños de cepa. Pero para que sea más fácil de mencionarlo, hoy en día se dice más contemporáneo, o como dicen los jóvenes, lo hemos mejorado. No importa si es por ira o por alegría, simplemente se recita: primero falta chicha en Barba. El puente y el arquitecto. En la entrada del pueblo de Barba hay un famoso puente donde pasa una quebrada. Esta leyenda es sobre aquel viejo puente donde un solo carro pasaba, y ya no está. Lo derribaron para construir uno nuevo y más ancho, de 4 carriles, donde pasa cualquier cantidad de carros. Se cuenta que hace muchos años, el que por ese viejo puente pasaba, no importa quién fuera, a cualquier día de la semana, cualquier hora, en la mañana, en la tarde, en la noche o en la madrugada,
se escuchaba a una mujer que se lamentaba. Por eso decían que ahí asustaban. Esta historia por años en el pueblo se contaba, hasta que un barbeño que se hizo arquitecto encontró en ese puente un gran defecto, ya que cuando lo construyeron quedó un pequeño embudo o hueco, y que producía un efecto, ya que cuando soplaba el viento de oeste a este y pasaba por debajo del puente, eso sí, tenía que soplar muy fuerte, producía un sonido un poco estridente. Cuando lo escuchaba la gente, decían que ahí asustaban porque parecía a una mujer que se lamentaba. Algunas personas aseguraban que era la mismísima Llorona. Por años esto se contó, hasta que este barbeño que se hizo arquitecto la verdad descubrió. Hoy es una simple leyenda, porque como ya les había dicho antes, el viejo puente lo derribaron para construir uno nuevo, más ancho, de 4 carriles y donde pasa cualquier cantidad de carros. Así es como se cuenta esta leyenda, y como toda leyenda tiene una lección, dejaré que tengan criterio propio y saquen su conclusión. Espero les haya gustado y este monito, la leyenda de narrar, ha terminado. La entrada de Barba donde asustaban. Cuentan que hace muchos años, allá por la década de los 20, en la entrada del pueblo de Barba antes del puente, asustaban y de formas diferentes, ya que se decía que salía el cadejo, otros decían que aparecía la mona, algunos hablaban de diferentes espectros. Había quienes aseguraban que escuchaban a la mismísima Llorona. Se cuenta que en aquellas épocas, como el pueblo era pequeño, la forma para distraerse era el de ir a Heredia, ya sea para estar en el parque o en un bar quedarse. Algunos iban caminando, otros a caballo, algunas familias iban en carreta. Pero el problema no era ir a Heredia, el problema era el regresar al pueblo de Barba, porque se sabía que después de las 6 de la tarde, en la entrada principal de Barba, antes del puente, asustaban. Era tanto el miedo de la gente que preferían irse por un camino más largo y pasar otro puente, situado en una de las entradas alternas de Barba. Era aquel que está entre los pueblos de Mercedes Norte y San Roque, y que va de oeste a este. Pero algunos que querían ser valientes, se atrevían a pasar por la entrada principal de Barba. De alguna forma u otra los asustaban. Por el miedo salían corriendo hacia el pueblo. Así lo cuentan algunos barbeños, principalmente los más viejos, nuestros abuelos. Se dice que en aquellas épocas, una vez, un muchacho tenía que hacer compras a Heredia. Se fue muy temprano y ya estando en Heredia, hizo las compras en el mercado. Después decidió pasar a un bar y tomarse un par de tragos. Cuando vio que ya estaba por anochecer, se montó en su caballo y se dirigió rumbo a su hogar allá en el pueblo de Barba. Mientras iba trotando en su caballo, recordó que en la entrada principal de Barba antes del puente asustaban y que la otra ruta era más larga. No se podía demorar porque en su hogar su familia lo esperaba. Entonces tomó valor y decidió pasar por esa entrada. Pero les voy a describir cómo era el sector para que entiendan que en aquellas épocas todo era muy verde. Había potreros, muchos árboles frutales y cafetales. Las calles eran de lastre y los postes no tenían luz, solo cables. Bueno, seguiré con la historia. Iba el muchacho montado en su caballo, intentando ver a lo lejos, pero no veía nada porque estaba muy oscuro. No se veía, pero ni un zancudo. Y por eso le dio mucho miedo. Entonces se puso a rezar y unos salmos a proclamar, ya que por sus creencias pensaba que si unos espectros se le aparecieran, se asustaban y de esta forma huyeran. Pero de repente observó a lo lejos un manto blanco pasar. En ese momento el caballo dejó de trotar. El muchacho, al ver bien qué era ese manto, se dio cuenta que era un fantasma y que poco a poco se le acercaba gritando
quiero tu alma. El muchacho no sabía qué hacer porque el caballo no se movía para nada. Ya cuando se le acercó el fantasma lo agarró del cuello, lo bajó del caballo, lo tiró al suelo y después muy fuerte le gritó: «Soy el diablo, quiero tu alma». El muchacho, muy asustado, tomó una piedra, golpeó ese manto, el fantasma, el diablo, lo que fuera, y del golpe cayó al suelo. Entonces el muchacho se puso de pie y a ese manto, el fantasma, el diablo, lo que fuera, comenzó a patearlo, pero de una manera que después de esto lo único que escuchó fue: «Hombre, mi amigo, no me mates, soy yo tu compadre». El muchacho reconoció la voz. Era la voz de su mejor amigo, su compadre, aquel con el que de vez en cuando iban al parque y juntos tomaban mucha chicha y vino. El muchacho le preguntó muy sorprendido: «Mi compadre, ¿qué hace disfrazado con un manto blanco gritando que eres el diablo?». Y el compadre le respondió: «Espera un momento, que tus golpes casi me han matado. Mire, estoy sangrando». El muchacho, muy preocupado, le dijo: «Móntese a mi caballo, te llevaré a mi hogar. Ahí está mi esposa y nos ayudará a tus heridas curar». Después de decir esto, los dos se montaron al caballo y se dirigieron al pueblo rumbo a la casa del muchacho. Aunque ya era de noche, al pasar por el pueblo, muchos los vieron y al ver al compadre que estaba sangrando, decidieron acompañarlos, según ellos, para ayudarlos, pero lo único que querían saber era el que realmente estaba pasando. Típico de la gente de un pueblo, que en esas épocas esas situaciones no eran muy dado y las personas se acercaban para chismear y pasar el rato. Ya cuando estaban en la casa del muchacho, las heridas del compadre curaron. Después le dieron un par de tragos y, muy intrigados, le preguntaron: «¿Qué haces disfrazado con un manto blanco, diciendo que eres el diablo y a la gente asustando?». Y el compadre les respondió: «Por años mi familia y yo hemos vivido cerca del puente, pero lamentablemente las noches, cuando pasa la gente muy tomados, borrachos y gritando, no nos dejan descansar para nada. Un día, ya muy cansados toda la familia, nos pusimos de acuerdo para en las noches alternarnos y en la oscuridad escondernos, ya sea detrás de una piedra, de un árbol, matorrales o entre los cafetales. Esperamos a que pase alguien y de una manera u otra asustarlos. Un ejemplo para que me entiendan: mi hermana la mayor se queda en vela cerca del río sentada en unas piedras y cuando escucha que alguien pasa, pues simula que está llorando y la gente, como no la ve, piensan que es la Llorona. Mi hermana la menor se viste de negro y se trepa a los árboles. Cuando la ven, piensan que es la Mona. Mi padre, como asusta de diferentes formas, piensan que es algún otro espectro. A veces dejamos a los perros sueltos, pero con las cadenas en sus cuellos, y piensan que es el Cadejo. Mi madre, como grita y se ríe como una bruja, pues piensan que es una hechicera que busca gente para su cena. Bueno, y yo, como ustedes ya vieron, me disfrazo con un manto blanco y voy gritando a los cuatro vientos que soy el diablo. La gente, cuando me ve, salen corriendo de inmediato, pero hoy fue diferente, ya que el caballo en que mi amigo estaba montado de alguna manera me reconoció, porque desde pequeño lo he criado. Como ustedes saben, en la caballeriza del padre de mi amigo por años he trabajado, y mi amigo, como no sabía quién era yo, con una piedra me golpeó. Me salió el tiro por la culata, porque por el golpe casi me mata. La gente, al escuchar todo esto, se rieron a carcajadas. Algunos, por orgullo, dijeron que sabían que todo era una broma. Otros, como no sabían la verdad de la historia, aceptaron que por miedo no caminaban por la entrada de Barba a ciertas horas. Al otro día, la historia se propagó como chisme por todo el pueblo. Y así se terminó la leyenda, que al fin y al cabo no era cierta. Y les cuento que hoy por hoy, por esa zona, en la entrada principal del pueblo de Barba, donde decían que asustaban, es muy diferente. Ya no hay potreros,
No hay árboles, ni matorrales y ni cafetales. Lo que hay es un centro comercial, muchas casas y residenciales. Bueno, así se cuenta esta historia. Me la contaron barbeños de cepa, principalmente algunos viejos, nuestros abuelos. Y como toda historia tiene una lección, dejaré que tengan criterio propio y saquen su conclusión. Espero que les haya gustado y este monito de narrar la leyenda ha terminado. El muchacho que enfrentó a la Llorona. Se cuentan muchas historias acerca de la Llorona. Algunos cuentan que se les apareció, otros narran de lo que de ella se dice y hablan de lo que sus abuelos les contaban. Podemos pasar horas describiendo cómo ella llora, cómo mató a sus hijos, que se suicidó, que realmente se ahogó, que por eso Dios la maldijo y es el motivo por la cual pierde a los niños que están cerca de los ríos. Y se les aparece solo a aquellos que con sus padres son desobedientes y malos hijos. Algunos discuten acerca del origen de la historia, ya que dicen que puede ser de origen indígena, otros que la historia viene desde España. Hay quienes aseguran que la historia nació en Costa Rica, otros que Guatemala, que Nicaragua y hasta de México, justamente del estado de Guadalajara. En total, en cada país y pueblo hay una persona que habla que se le apareció la Llorona, ya sea en un río, pasando un puente o en una quebrada, o que simplemente escuchó a lo lejos su lamento. Pero yo no quiero contar el origen de la Llorona, solo quiero narrarles una de sus tantas historias. Me la contó una persona que me aseguró que se enfrentó a la mismísima Llorona. Todo sucedió en Barba de Heredia, en una de sus tantas entradas, pasando un puente, aquel que está entre los pueblos de Mercedes Norte y San Roque, el puente que va de este a oeste. Y bueno, hoy por hoy es muy diferente. Les voy a contar. A mediados de los años 90, esta persona en el pueblo era muy popular. Era de pelo castaño. En su mejilla tenía un lunar, de buen porte y a la vez muy joven. Una noche, era como la 1 de la madrugada. Este joven rumbo a su casa caminaba. Venía de un bar o de X lugar. No importa de dónde viniera, ya que cuando se iba acercando a ese puente, sintió una brisa helada de repente. Y cuando ya estaba en medio del puente, sintió que alguien lo miraba desde la quebrada. Él miró y observó a una mujer en unas piedras sentada y escuchó que se lamentaba. Por esto tuvo mucho miedo y apresuró sus pasos, pero cuando del puente se alejaba, dejó de sentir esa brisa helada. El lamento a lo lejos lo escuchaba. Y el miedo se fue así, sobre la nada, y cuando ya estaba como a los 300 metros, se detuvo y de inmediato recordó las historias que le contaban acerca de la Llorona, de cómo a los niños robaba, siempre cerca de ríos y quebradas, y cómo su lamento a lo lejos se escuchaba, que se le aparece a los que con sus padres son malos hijos. En ese preciso momento, un recuerdo a su mente se le vino, y era que él y su madre peleaban constantemente. Sus temperamentos chocaban, ya que él hacía lo que se le pegaba la regalada gana, y por eso su madre lo regañaba. Él no la escuchaba, por eso peleaban, discutían y a veces se gritaban. Él lo que decía su madre no le importaba. Entonces se dijo a sí mismo: no puede ser que se me apareció la Llorona. Yo solo vi a una mujer sentada en una piedra y que se lamentaba. Regresaré al puente para asegurarme que lo que observé sea cierto. Al rato es una mujer en aprietos y necesita ayuda y por eso su lamento. El joven regresó hacia el puente y cada paso que daba, poco a poco sintió otra vez esa brisa helada. Su corazón a 1000 por hora palpitaba, su cuerpo por el miedo temblaba, el lamento se hacía más fuerte. Ya estando en el lugar, en medio del puente, a un costado se acercó y por ser tan temerario, en una baranda puso sus manos
y observó a la Llorona sentada en unas piedras y que se lamentaba. No veía bien su rostro, pero la miró fijamente a los ojos. En ese momento la Llorona dejó de llorar, se puso de pie y el joven observó cómo no se veían sus pies, como que ella flotaba. Después, piedra en piedra ella saltaba porque del puente se alejaba. En ese momento el joven entendió que realmente sí era la Llorona y que como la enfrentó, ella del puente se alejó. Después de todo esto, el joven continuó su camino rumbo a su hogar para descansar. Cuando a la casa llegó, él se acostó, pero no dejaba de pensar en lo que en ese puente le sucedió. Al otro día, cuando despertó, se me acercó, y esta historia que hoy les narro, él me la contó. Sí, era uno de mis hermanos, Vinicio, el que murió hace muchos años. Tuve la dicha que me contó esta historia, y hoy por hoy se las comparto. Y como toda historia tiene una lección, dejaré que tengan criterio propio y saquen su conclusión. Espero que les haya gustado y este monito, la historia de narrar, ha terminado. El hombre sin cabeza y el fantasma de una mujer muy bella. Hace muchos años, allá por la década de los 60, en Barba de Heredia, se creía en una leyenda, el del hombre sin cabeza y el fantasma de una mujer muy bella. Se decía que ellos aparecían allá por la calle del Triunfo. En aquellas épocas todo era muy oscuro. Había cafetales, árboles frutales y la calle era de lastre. Hoy en ese sector hay muchas casas. Las calles son asfaltadas y de los cafetales ya no queda nada. Se contaba que estos espectros aparecían siempre después de las 6 de la tarde y muchos barbeños después de esa hora por esa calle ya no caminaban. Así lo cuentan los barbeños de cepa, los más viejos, nuestros abuelos. Y como las leyendas es para crear conciencia, ellos las narraban, pero al final le agregaban que solo aquellos que se portaban mal se les aparecía a estos fantasmas y los asustaban. Se cuenta que en aquellos años había un muchacho de una buena familia. Era muy aventurero y bebía mucha chicha. Sus padres lo regañaban porque llegaba muy tomado a la casa a tardes horas de la noche, a veces de madrugada. Su abuelo, que mucho le quería, le contaba esta misma historia, pero al final le agregaba diciendo: mi nieto, deje de portarse mal, dedícate más a tu hogar. Si sigues tomando chicha, te van a asustar el hombre sin cabeza y el fantasma de la mujer muy bella. Pero el muchacho lo ignoraba, no lo escuchaba, seguía sus malos pasos. Lo curioso fue que después de ese día él llegaba todas las noches borracho y gritando a los cuatro vientos: ¡mi abuelo! Si estos espectros a mí se me aparecen, los enfrentaré porque yo no soy una gallina, yo soy todo un macho, un gran gallo. Así decía él. Una noche llegó todo tomado y malcriado, pateando las paredes, golpeando las puertas, tirando las macetas. Sus padres, enfadados, no lo dejaron entrar a la casa. Su abuelo le reprendió diciendo: mi nieto, por tu malcriadez no se le deja entrar a la casa. En la calle tendrás que pasar toda la madrugada y tenga cuidado que por malcriado el hombre sin cabeza y el fantasma de esa mujer se te van a aparecer. Entonces el muchacho le contestó a su abuelo: mi abuelo, si se me aparecen estos fantasmas, me les enfrentaré y los haré desaparecer. Después de decir esto, tomó la botella de chicha y a la calle del Triunfo se dirigió. Ya estando en el lugar, un poco de temor le dio, y aunque estaba borracho, se persinó. Después, en la orilla de la calle se sentó, y se quedó en vela con la esperanza que estos fantasmas se le aparecieran, así según él, para enfrentarlos. Pero después de muchas horas de espera, desde un sector de los cafetales, apareció una mujer muy bonita, con una tez de piel muy fina, toda de blanco vestía.
El vestido era muy ajustado y resaltaban sus curvas, sus líneas. Su rostro un manto le cubría, y aunque estaba oscuro, el muchacho pudo ver bien a esa mujer. Lo curioso fue que la mujer llegó a la mitad de la calle. Observó al muchacho, le sonrió y luego retrocedió, y en los cafetales se desapareció. El muchacho supo de inmediato que era el fantasma de esa mujer. No lo podía creer. Quería correr, pero por el miedo le temblaban tanto las piernas que no se podía sostener. Era tal el grado de miedo que estaba sudando, y por eso pensó que en sus pantalones había miado. Pero por dicha no, porque se revisó y se dio cuenta que simplemente estaba sudando. En ese momento se dijo a sí mismo: mi abuelo tenía razón, que por malcriado y borracho este espectro se me pareció. Tomaré valor y a mis padres les pediré perdón. Daré mi palabra que dejaré de tomar y dedicarme más a mi hogar. No había terminado de reflexionar cuando de unos arbustos salió el hombre sin cabeza, alto, fornido y bien vestido. Hacía un extraño sonido. El muchacho, aunque estaba asustado, decidió enfrentarlo. Se acercó a según él para golpearlo, pero como no tenía ni cuello ni cabeza, lo pateó en medio de las piernas. El espectro por el golpe cayó al suelo. El muchacho agarró valor y le dio con la botella de chicha y comenzó a patearlo de una manera que para qué les cuento. En ese momento sintió que alguien se le subió a su espalda. Muy fuerte lo agarró del cuello. Por eso sentía que se ahogaba. El muchacho, al ver quién del cuello lo agarraba, vio al fantasma de aquella mujer. Entonces muy fuerte se sacudió y esa mujer al suelo cayó, pero su cabeza en una piedra se golpeó. Después de este enfrentamiento, el muchacho muy rápido a la casa de sus padres corrió, y cuando llegó a la casa de su abuelo, le gritó diciendo: abuelo, tenía razón que por borracho y malcriado estos espectros a mí se me aparecieron y me la espantaron. Su abuelo, al escucharlo, salió de la casa muy asustado y se impresionó al ver a su nieto en el suelo llorando. Muy paternalmente lo abrazó y después de un lapso el muchacho tomó aliento y a su abuelo le contó lo que en la calle del Triunfo le sucedió. Su abuelo, al escuchar todo esto y al ver que estaba por amanecer, convocó a sus vecinos. Le dijo a su nieto que llamara a su padre. Y bueno, llegó su mamá, su papá, sus hermanos y algunos vecinos que escucharon los gritos. Y bueno, ¿qué más que decirles? Todos a la calle del Triunfo se dirigieron, donde aparentemente estos fantasmas les daba por asustar, y como el pueblo era muy pequeño, la noticia le llegó hasta la policía y llegaron para acompañarlos y saber qué sucedía. Al llegar al lugar se encontraron a un hombre bien vestido, todo golpeado, y una mujer inconsciente vestida de blanco. Esto fue un gran escándalo, ya que este hombre era muy famoso en el pueblo. El hombre que andaba bien vestido, todo golpeado, era muy famoso en el pueblo por ser millonario. La mujer que estaba de blanco era la mujer de su propio abogado, que por años mantenían un romance, o sea, eran amantes. Y bueno, para que no los vieran, este hombre millonario, bien vestido, que era el dueño de estos cafetales, pues se veían justamente en esos cafetales. El hombre, para que no lo reconocieran, se cubría con su saco toda la cabeza. Y bueno, al observarlo en la oscuridad producía el efecto de un hombre sin cabeza. La mujer vestía de blanco, se ponía medias negras para que su amante en la oscuridad pudiera verla. La gente, al verlos en la oscuridad, creían que eran espectros. Por eso les daba miedo y salían corriendo. Con el tiempo crearon la leyenda en todo el pueblo. Hasta esa noche que ese muchacho, por temerario, se les enfrentó y sin saber quiénes eran, los golpeó. Como el lugar llegó, bueno, la policía, los vecinos, sus padres, su abuelo, Raimundo y medio mundo, pues se aclaró la leyenda que al fin y al cabo no era cierta. Todos estos hechos se propagó como chisme en todo el pueblo
y no había quien supiera la historia del hombre sin cabeza y el fantasma de una mujer muy bella, que al fin y al cabo eran simplemente amantes. El esposo de la mujer, o sea, el abogado, le pidió el divorcio, y la esposa de aquel hombre millonario, ni qué decirle, también le pidió el divorcio. En aquellas épocas pues no era muy dado el divorcio, era un tabú. Por eso fue un escándalo en el pueblo, porque era como un chisme de farándula. Lo bueno de todo esto fue que el muchacho cumplió su palabra. Desde aquella noche la chicha dejó de tomar, se dedicó más a su hogar, a estar más con sus padres, y a su abuelo mucho llegó a quererlo. Así es como se cuenta esta leyenda, y como toda leyenda tiene una lección, dejaré que tengan criterio propio y saquen su conclusión. Espero que les haya gustado y este monito, la leyenda de narrar, ha terminado.